Lindo día, bendiciones en el Señor en esta nueva mañana que nos regala el Todopoderoso. Y como dice la Biblia, para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Ruego al Señor que a través de mi saludo reciba mi abrazo, mi cariño, mi afecto, mi respeto y que la palabra que comparta contigo en este día pueda ser de bálsamo y refrigerio para ti y para todos aquellos que la puedan escuchar también. El apóstol Pablo, perdónenme la pausa de momento, el apóstol Pablo, capítulo número 3 de su carta a los Filipenses, dos versos bíblicos que había utilizado ya algunos meses en una reflexión, pero ciertamente que la palabra de Dios siempre tiene algo nuevo y diferente para decirnos. Quiero volver a utilizarlos en este día. Capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, verso 13 y verso 14, que dice de la siguiente manera: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hace algunos años atrás, quizás algunos 6 o 7 años atrás, leía una reflexión y en esa reflexión leí una oración que decía de la siguiente manera: si no sabes hacia dónde vas, nunca sabrás cuándo llegarás. Y esa expresión, esa oración que leí en esa reflexión hace ya unos años atrás, inmediatamente comenzó a trabajar en mi mente, en mi corazón, y por eso quise entrelazarla con las palabras del apóstol Pablo en su carta a los Corintios, donde él nos está invitando en esta mañana a reflexionar de un tema muy fundamental en nuestra vida espiritual. ¿Cuál es ese tema? La dirección de nuestra vida. Y el apóstol Pablo en ese capítulo 3, versos 13 y 14 de su carta a los Filipenses, nos está invitando a hacer algo muy importante. Es prácticamente un mandato lo que nos está haciendo el apóstol, que es olvidar lo que quedó atrás y esforzarnos para alcanzar lo que está delante, lo que Dios tiene para nosotros más adelante. Necesitamos seguir este principio, necesitamos seguir esta recomendación. Pero mientras lo seguimos, debemos tener un propósito definido. El apóstol Pablo en una de sus cartas decía que él no corría esta carrera del evangelio como un atleta que va tirando golpes al aire sin saber a qué le va a dar o sin saber hacia dónde va a llegar. Y el apóstol Pablo nos está invitando a que para poder olvidar lo que queda atrás necesitamos tener un propósito definido. Es esencial que reconozcamos cómo llegaremos a nuestro destino divino, a lo que Dios tiene reservado para nosotros. El único problema es que no vamos a descubrir cuál es el propósito divino para nuestra vida, cuál es nuestro destino divino, hasta que finalmente no aprendamos lo valioso y lo importante que es dejar atrás, como dice el apóstol, el pasado. El apóstol nos está invitando a olvidar lo que queda atrás. Y como dije hace unos minutos, en forma de mandato, en forma de orden, porque tú no puedes permitir, yo no puedo permitir que nuestras experiencias pasadas, hayan sido fracasos o éxitos, determinen nuestro futuro, determinen lo que Dios tiene para nuestra vida. Por eso el profeta Isaías, cuando escribía el capítulo 43, versos 18 y 19, decía: no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a la memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Eso dice el Señor. Pronto saldrá a luz. Dios nos está diciendo a ti y a mí en esta mañana, a través de las palabras del profeta, que aunque tu pasado y el mío haya sido difícil, yo he tenido situaciones difíciles en mi pasado, situaciones que yo jamás hubiese querido que estuvieran ahí, pero lamentablemente están ahí. ¿Sabe por qué? Porque eso es parte de lo que el apóstol nos sigue enseñando. Hemos tenido un pasado difícil,
Pero Dios quiere convertir ese pasado en algo nuevo, en una bendición nueva en tu vida para la gloria de su nombre. Pero yo tengo que tener fe, yo tengo que tener confianza, yo tengo que tener la certeza de que si yo voy delante de Dios, poniendo mi pasado en sus manos, reconociendo que le fallé, que me aparté, que le abandoné, y permito que Dios comience a obrar en mi vida, entonces hacer eso permitirá que yo pueda dejar atrás mis viejas heridas. Permitirá que yo pueda dejar atrás mis resentimientos. Y voy más lejos. Cuando yo actúe en un acto de fe para olvidar lo que está en el pasado y creer que Dios me está diciendo en esta mañana, yo hago cosa nueva que saldrá a la luz. Lo que eso quiere decir es que lo que Dios va a hacer será manifiesto y otros serán testigos, aleluya, de lo que Dios hará en tu vida y a través de ella. Vamos a dejar nuestras viejas heridas. Vamos a dejar nuestros resentimientos. Vamos a olvidarnos de las derrotas que vivimos en el pasado y vamos a abrir la puerta. Vamos a abrir el corazón para esas nuevas oportunidades, para esas nuevas bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. El proverbista en el capítulo número 4, verso 25 al 27 decía: mira por los caminos y endereza tus pasos. Hay algo que tenemos que hacer. Debemos enderezar nuestro caminar, debemos enderezar nuestros pasos. Pero el proverbista seguía diciendo: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Pero vuelve de nuevo otra amonestación: aparta tu pie del mal. Mientras el proverbista nos está dando el consejo, mira por los caminos, mira por donde estás caminando, hay una amonestación detrás de eso: endereza tus pasos. Y cuando los hayas enderezado, no te desvíes a la derecha, ni te desvíes a la izquierda, sino que aparta tu pie del mal. Segunda amonestación. Esto es un consejo que nos está recordando a ti y a mí la importancia de que debemos enfocarnos en caminar hacia adelante, que debemos dejar nuestro pasado atrás. Un atleta, si se queda pensando, recordando en esa mala carrera que tuvo, en esa mala competencia que tuvo, en esa mala temporada que tuvo, si se queda atrapado pensando en esas pérdidas, en esas derrotas, nunca podrá avanzar y nunca podrá alcanzar el potencial que hay en él o hay en ella. Nosotros necesitamos recordar esto en esta mañana, que necesitamos aprender de esas experiencias que llegan a nuestra vida, pero no podemos permitir que esas experiencias nos paralicen, que esas situaciones nos paralicen. Por eso es que cuando hablamos de dejar el pasado atrás, tengo que recordar la historia de una joven atleta de la Universidad de Minnesota llamada Heather Dorniden. Competía en una carrera de 600 metros en los campeonatos Big Ten Indoor Track en el año 2008. Mientras ella corría, estando en la primera posición, fue derribada, pisada. Pero aquí es donde entra lo interesante de su historia. Y hay tres cosas importantes que se pueden ver en la historia de esta joven llamada Heather. Lo primero, su caída. Estaba al frente, liderando el pelotón, cuando sufrió su caída. Y de estar en primer lugar, queda en la última posición. Una caída aparentemente la detuvo. Una caída la sacó de su posición. Una caída la sacó del orden en el cual ella estaba. Y una caída puede provocar eso mismo en la vida tuya y en la vida mía. ¿Cuál ha sido tu caída? ¿Qué es lo que te ha detenido en el camino? Una mala decisión, una traición, un abandono, una crítica, un señalamiento,
Y en esta mañana el Señor te va a preguntar lo mismo que el apóstol Pablo preguntaba cuando le escribía la carta a los Corintios. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó? ¿Quién los detuvo para que dejaran de correr como lo estaban haciendo? Una caída. Yo he tenido caídas. Me han detenido. Malas decisiones, equivocaciones en el camino. No escuchar consejos que pudieron serme de ayuda en un momento dado. Pero yo no puedo cambiar eso. No hay manera de cambiarlo. Eso se llama pasado. Pero esa caída te detiene. Esa caída te aguanta. Esa caída te cambia de posición. Una caída puede hacer que el ministerio se detenga. Una caída puede hacer que tu vida espiritual se detenga. Una caída puede provocar que una posición eclesiástica dentro de la congregación se pierda. Ahora la pregunta es, ¿cómo reaccionamos a una caída? Y es por eso que la historia de esta joven me impacta, porque yo estoy viendo la caída, pero lo segundo que su historia me presenta es la persistencia. Ella tenía una definición de hacia dónde ella se dirigía. Ella tenía un propósito definido de qué ella necesitaba y quería alcanzar. Así que en medio de su persistencia, en medio de su caída dolorosa, aún siendo pisada en la cabeza por varias de las que corrían con ellos, que trataron de esquivarla pero no pudieron, aún quedando última después de haber estado en primer lugar, Heather no se salió de la pista. No empezó a llorar diciendo ya no hay oportunidad. Ella tenía un propósito definido. ¿Cuál es el tuyo en la mañana de hoy? ¿Cuál es el tuyo? Yo quiero que esta pregunta te retumbe. ¿Cuál es el propósito tuyo para seguir corriendo? Heather se levantó, se sacudió y se puso a correr. Para Heather no existía, no se puede, no lo voy a lograr, estoy en último lugar, ¿por qué me pasó esto a mí? No, para Heather eso no existía en su cabeza. Heather tenía un solo propósito definido. Ese propósito era la meta. Y no solamente era cuestión de llegar a la meta, pues llegué a la meta, no. En la mente de Heather solamente existía un solo propósito: primer lugar. Eso lo produce la persistencia. Cuando tú aprendes a levantarte de la caída. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando caemos, siempre habrá alguien que te va a pisar. Siempre va alguien que te va a pisotear. Siempre habrá alguien que hablará, que te mirará por encima del hombro, que te mirará de reojo. Siempre habrá alguien. Grábatelo en esta mañana. Siempre habrá alguien. Pero ¿cuál es tu meta? ¿A dónde tú quieres llegar? La persistencia de Heather hizo que se levantara. Heather no se dio por vencida. No puedo cambiar el pasado. Me tumbaron, me pisaron, perdí la primera posición. Pero ¿sabes qué seguía diciendo Heather? Yo prosigo a la meta. Para proseguir a la meta hace falta dedicación. Para proseguir a la meta hace falta enfoque. Por eso es que el escritor de los Hebreos decía: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Pero poniendo los ojos ¿dónde? En Jesús, autor y consumador de nuestra fe. De la misma manera en que un corredor se prepara, entrena, tú y yo debemos dedicarnos a una vida espiritual de entrenamiento, de oración, de búsqueda, de lectura de la palabra, de ayudar a otros. Heather se puso de pie. Ella iba camino a la meta. Y ahí es donde entra el tercer punto de esta ilustración, de esta joven.
Una caída la saca de carrera. Su persistencia la pone de pie. La hace seguir corriendo. Su tenacidad de no darse por vencida la hizo levantarse. El resultado, la victoria. Porque sorprendiendo a todos los que estaban en aquel estadio y sorprendiendo a cada una de las corredoras que estaba compitiendo con ella, Heather les pasó a cada una de ellas por el lado. Y Heather terminó en el mismo lugar que estaba antes de que la caída le sorprendiera. Las caídas llegan de momento. Y vuelvo y te digo, la caída puede ser una traición, un abandono, una crítica, porque te derrumba espiritualmente, derrumba tus ánimos, derrumba tu confianza, derrumba tu fe. Pero aquella joven no permitió que su caída la detuviera. 3 cosas nos enseña esta historia sobre dejar el pasado atrás, proseguir a la meta. Y como dice la expresión que utilicé comenzando, si no sabes hacia dónde vas, nunca sabrás cuándo llegarás. En la caída, levántate. En la caída, sé persistente. Aunque te hayan pisoteado, no te des por vencido. No te des por vencida. Porque cuando se llega al final de la meta, cuando finalmente olvidamos el pasado atrás, proseguimos hacia la meta, lo que recibimos es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. No es solamente vida eterna, ese es el premio más grande, pero también es premio mientras estemos aquí en tierra por todo lo que hagamos para Dios. Nuestra perseverancia, nuestra firmeza en el Señor. Y que cuando todo haya terminado podamos decir como dijo el apóstol Pablo: peleé la buena batalla, acabé la carrera, guardé la fe, me espera una corona incorruptible en gloria que me va a dar Dios, juez justo. Pero Pablo decía, no solamente será para mí, sino para cada uno de aquellos que ama su venida. Esta historia de esta joven atleta, de la misma manera en que un corredor de maratón, que es una distancia más larga, donde tiene que sacar fuerzas para seguir hacia adelante, compárala con tu vida espiritual, con la mía. Porque al igual que el atleta, el corredor de maratón, enfrentamos dificultades, desánimo, tentaciones en nuestra vida cristiana. Pero aún en medio de eso, debemos recordar que nuestra mirada tiene que estar puesta en el premio del supremo llamamiento, la vida eterna con Cristo y el cumplimiento del propósito que Él ha diseñado para nosotros. Cuando un corredor se mantiene corriendo, aún en medio del dolor que pueda sentir, los calambres, las caídas, cuando tomamos esa imagen y la hacemos nuestra espiritualmente, nos inspira a mantener nuestros ojos en Jesús. Nos inspira a seguir avanzando porque sabemos cuál es el premio que nos espera. Incomparable, inigualable. Mi amado, mi amada, el camino puede ser arduo, lleno de desafíos, pero debemos seguir esforzándonos para cumplir con el llamado que Dios nos hizo. Porque el premio grande no será aquí en tierra. El premio grande será en el cielo. Cuando hayamos terminado nuestra carrera y recibamos ese premio del supremo llamamiento, diremos que valió la pena,
cada paso que dimos en este caminar llamado vida y llamado evangelio hasta llegar a ese destino que Dios tiene reservado para nosotros. Pero recuerda, si no sabes hacia dónde vas, nunca sabrás cuándo llegarás. Lindo día, bendiciones en el Señor.